La acción de tutela es una herramienta legal muy especial en Colombia. Es un mecanismo pensado para proteger los derechos fundamentales constitucionales de las personas. Imagina que es como un escudo. Los ciudadanos pueden usar este escudo cuando sus derechos importantes están en peligro. También pueden usarla cuando sus derechos ya han sido violados. La tutela ofrece una forma rápida y directa de buscar justicia. Asegura que las autoridades, o incluso las personas particulares, respeten estos derechos tan importantes. Es una herramienta muy fuerte para proteger la dignidad humana y la libertad en el país. Crearla fue un paso muy importante para darle más poder a los ciudadanos. Este mecanismo de protección nace directamente de la Constitución de Colombia de 1991. En concreto, el artículo 86 crea la acción de tutela. Este artículo le da a todas las personas el poder de pedir protección a los jueces. La protección es para sus derechos fundamentales que están en la Constitución. Esto pasó cuando Colombia tuvo una nueva Constitución que se enfocaba más en los derechos de la gente. La idea era crear una forma real y que funcionara bien para que la gente pudiera defenderse. Antes de esto, proteger los derechos podía ser lento y complicado. La tutela cambió eso, ofreciendo un camino rápido para llegar a un juez y conseguir ayuda enseguida. El objetivo principal de la acción de tutela es ofrecer protección rápida y que funcione. No está hecha para reemplazar todos los otros caminos legales. Más bien, actúa cuando hay una necesidad urgente. Se usa cuando un derecho fundamental está en peligro o ya ha sido dañado. También se usa si no hay otras formas legales de proteger el derecho. O si esas otras formas tardarían mucho tiempo y causarían un daño que no se puede arreglar. La tutela busca parar rápidamente lo que está haciendo daño, o le ordena al responsable que haga lo necesario para devolver el derecho. Una de las cosas más importantes de la tutela es que es informal. Esto quiere decir que está pensada para que cualquiera la pueda usar fácilmente. La gente no siempre necesita un abogado para presentar una tutela. Pueden escribirla ellos mismos con palabras sencillas. Otra cosa muy importante es su rapidez. Los jueces deben tomar una decisión muy rápido, normalmente en menos de 10 días. Esta rapidez es muy importante cuando los derechos fundamentales están en juego. La tutela también es una acción directa. La persona afectada puede ir directamente a un juez. Esto la convierte en una herramienta muy fuerte para todos los ciudadanos. La base legal más importante de la acción de tutela es la Constitución de Colombia. Como ya dijimos, el artículo 86 de la Constitución de 1991 es el pilar fundamental. Este artículo no solo crea la tutela, sino que también explica sus principios básicos. Dice que toda persona tiene derecho a la tutela. Dice claramente que protege los derechos fundamentales. También dice que es un mecanismo subsidiario. Esto quiere decir que se usa cuando otras formas de defenderse no funcionan. La misma Constitución le da a la tutela mucha importancia y poder. Es una muestra clara del deber del Estado de proteger a sus ciudadanos. Para regular cómo funciona la acción de tutela en la práctica, se creó el Decreto 2590 y uno de 1991. Este decreto es muy importante. Explica con detalle los pasos para presentar una tutela y cómo se atiende. Explica las reglas exactas que los jueces deben seguir. Deja claro quién puede presentar una tutela y contra quién. El Decreto 2591 también nombra muchos de los derechos fundamentales que se pueden proteger. Dice los tiempos que hay para tomar una decisión. También dice qué pasa si lo que decide el juez en una tutela no se cumple. Este decreto hace que la promesa de la tutela que está en la Constitución sea algo real y práctico para todos. Otra ley importante es la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, la Ley 270 de 1996. Aunque el Decreto 2591 es la norma principal sobre los pasos a seguir, la Ley 270 también tiene partes importantes para la tutela. Explica cómo los jueces manejan estos casos en el sistema de justicia en general. Da más fuerza a lo que pueden hacer los jueces en los casos de tutela. También habla de cuando la Corte Constitucional revisa las decisiones de tutela. Esta revisión es muy importante. Ayuda a que la forma en que se entienden los derechos fundamentales sea igual en todo el país. Asegura que la tutela se aplique de la misma manera.
Estas normas legales trabajan juntas para formar un sistema fuerte para la acción de tutela. La Constitución da el derecho fundamental y la orden de protegerlo. El Decreto 2591 da las reglas detalladas de cómo se usa en el día a día. La Ley 270 conecta la tutela con el resto del sistema de justicia. Entender estas leyes ayuda a los ciudadanos a conocer sus derechos. También les ayuda a entender cómo usar esta herramienta poderosa de la mejor manera. Que estas normas sean claras es muy importante para que la tutela funcione bien. Asegura que todos puedan usarla y que se sepa cómo va a funcionar cuando se usa. Cualquier persona en Colombia puede presentar una acción de tutela. Esto incluye a los ciudadanos colombianos y a los residentes extranjeros. Incluso los visitantes pueden usarla si se violan sus derechos fundamentales en Colombia. Lo importante es que la persona crea que su derecho fundamental está amenazado o ha sido violado. Este derecho a presentarla es muy amplio. No importa si la persona es un adulto o un niño. Los niños y adolescentes pueden presentar tutelas, o alguien puede hacerlo en su nombre. Que sea para todos es una idea muy importante de la tutela. Así se asegura que todos puedan tener esta protección. Las empresas o las organizaciones también pueden presentar una acción de tutela. Esto pasa cuando se afectan los derechos fundamentales de la propia empresa u organización. Por ejemplo, una empresa puede presentar una tutela si se viola su derecho al debido proceso, o si se daña injustamente su derecho al buen nombre o a su reputación. Pero es importante saber que las empresas u organizaciones solo pueden pedir protección para los derechos que son para ellas. No pueden reclamar derechos que son solo para las personas, como el derecho a la vida. Lo que pueden pedir las empresas u organizaciones es más específico. En muchos casos, una persona puede presentar una tutela en nombre de otra. A esto se le llama representación. Por ejemplo, un familiar puede presentarla por alguien que no puede hacerlo por sí mismo. Esto puede ser por enfermedad, edad o discapacidad. Un abogado también puede presentar una tutela en nombre de su cliente, si tiene permiso. Los defensores del pueblo y los personeros municipales también pueden presentar tutelas. Pueden hacerlo para proteger los derechos de las personas o de grupos de personas. Esta forma de ayudar asegura que las personas que más lo necesitan no se queden sin protección. La persona que presenta la tutela se llama accionante o peticionario. Tiene que decir claramente de quién son los derechos que están siendo afectados. Si la presenta para sí misma, es sencillo. Si la presenta para otra persona, necesita explicar qué relación tiene con ella. O tiene que explicar por qué actúa en nombre de esa persona. La ley intenta que este trámite sea sencillo. El objetivo es quitar las dificultades para que la gente pueda recibir ayuda rápido. Lo más importante siempre es proteger el derecho fundamental, y no tanto los detalles complicados sobre quién presenta la tutela. La acción de tutela se puede presentar principalmente contra las autoridades públicas. Esto incluye a cualquier entidad del gobierno o funcionario público. Por ejemplo, se puede presentar contra un ministerio, la oficina de un alcalde o un agente de policía. También se puede dirigir contra una escuela pública o un hospital del Estado. Si alguna acción u omisión de una autoridad pública viola un derecho fundamental, una tutela puede ser lo adecuado. Esto es porque las autoridades públicas tienen un deber especial de respetar y garantizar estos derechos. La tutela les hace responsables cuando no cumplen con este deber. Sin embargo, la tutela también se puede presentar contra personas particulares u organizaciones privadas en situaciones específicas. Esta es una característica importante. Reconoce que los actores privados también pueden violar los derechos fundamentales. Una de estas situaciones es cuando la persona o entidad privada presta un servicio público. Por ejemplo, una empresa privada de servicios públicos, como de agua o electricidad, o una escuela privada. Si estas entidades privadas violan derechos mientras prestan servicios públicos, se puede presentar una tutela. Otra situación es cuando la conducta de la parte privada afecta grave y directamente el interés público. Una tutela también puede proceder contra una parte privada, cuando la persona que busca protección está en una posición de subordinación, o cuando la persona está en un estado de indefensión frente a la parte privada. Esto sucede a menudo en las relaciones laborales.
También puede ocurrir en situaciones de violencia doméstica. O podría aplicarse en casos que involucran servicios de seguridad privada. La ley reconoce que los desequilibrios de poder pueden hacer vulnerables a las personas. La tutela busca corregir estos desequilibrios cuando los derechos fundamentales están en juego. Esto amplía mucho su alcance de protección. Es muy importante identificar a la parte correcta contra la que se dirige la tutela. A esta parte se le llama el accionado o demandado. La tutela debe nombrar claramente a la autoridad o parte privada responsable de la presunta violación. También debe describir la acción u omisión que causó el daño. Si se nombra a la parte equivocada, el juez podría no ser capaz de otorgar la protección. Sin embargo, los jueces a menudo intentan identificar a la parte responsable correcta, si la información está disponible. El objetivo es siempre asegurar que el derecho sea efectivo, no atascarse en tecnicismos si se puede hacer justicia. Sección 5. El corazón de la protección. Derechos fundamentales protegidos por la tutela. La acción de tutela sirve para proteger los derechos fundamentales que están en la Constitución. Estos son los derechos más importantes para la dignidad y el desarrollo de una persona. La Constitución de Colombia tiene una lista con muchos de estos derechos. Algunos ejemplos son el derecho a la vida. Este es quizás el derecho más básico de todos. La tutela se puede usar si la vida de alguien está en peligro por algo que otra persona hizo o dejó de hacer. Otro derecho clave es el derecho a la salud. Las personas pueden poner una tutela si no les dan el tratamiento médico o las medicinas que necesitan en el lugar donde los atienden, como el hospital o la clínica. Otros derechos fundamentales que se protegen son el derecho a la integridad personal. Esto quiere decir que estamos protegidos contra la tortura o los tratos crueles. El derecho a la igualdad también es fundamental. Este derecho nos protege de que nos traten diferente por nuestra raza, sexo, religión u otras razones. El derecho al debido proceso es súper importante en los juicios y trámites con el gobierno. Nos asegura que nos traten de forma justa. El derecho de petición también está protegido. Esto quiere decir que la gente tiene derecho a presentar solicitudes respetuosas a las autoridades y a que les respondan rápido. Estos son solo algunos ejemplos de la gran cantidad de derechos que se protegen. El derecho a la dignidad humana es un derecho muy amplio e importante. Es la base de muchos otros derechos. Significa que todas las personas deben ser tratadas con respeto. El derecho al libre desarrollo de la personalidad también está protegido. Esto permite que cada uno tome sus propias decisiones sobre su vida, siempre que no haga daño a los demás. La libertad de expresión, la libertad de conciencia y la libertad de religión también son fundamentales. La tutela se puede usar para defender estas libertades si alguien las limita sin una buena razón. El derecho a la educación, especialmente para los niños y niñas, es otro campo donde la tutela se usa mucho. Es importante saber que la lista de derechos fundamentales no termina ahí. La Corte Constitucional ha dicho que otros derechos también son fundamentales en sus decisiones. A esto se le llama la lista abierta o el concepto de derechos que no tienen un nombre específico. A veces, hay derechos que no están escritos claramente como fundamentales, pero que igual se pueden proteger con la tutela. Esto pasa si están muy unidos a un derecho que sí está escrito como fundamental. Esta forma de entender los derechos, que va cambiando, ayuda a que la tutela sirva para nuevos problemas. Así se asegura una protección completa para la dignidad de las personas en muchas situaciones diferentes. Sección 6. Iniciando el proceso. Requisitos para una tutela. Presentar una acción de tutela está hecho para que sea fácil. Hay muy pocos requisitos estrictos. Esto es para asegurar que todo el mundo pueda usar esta protección. La persona que la presenta, el peticionario, normalmente no necesita un abogado. Pueden escribir la tutela ellos mismos. Se puede escribir a mano o con el ordenador. Hay que escribir de forma clara, pero no hace falta usar palabras raras de abogados. Lo más importante es que el juez entienda la situación. Que no sea tan formal es una gran ventaja de la tutela. Sin embargo, hay cierta información básica que sí hay que poner. El peticionario tiene que decir claramente quién es. Necesitan dar su nombre y sus datos de contacto. También deben identificar a la persona o entidad que creen que violó su derecho, es decir, la parte demandada.
es muy importante describir claramente la acción, o lo que no se hizo, que causó la violación. El peticionario debe explicar qué pasó, cuándo pasó y cómo afectó a su derecho fundamental. Esta explicación ayuda al juez a entender el problema principal, rápido y bien. El peticionario también debe decir qué derecho o derechos fundamentales cree que se violaron o están en peligro. Ayuda mucho decir el derecho específico, como el derecho a la salud o al debido proceso. Sin embargo, si la persona no sabe bien las palabras legales, muchas veces es suficiente con que explique bien la situación. El juez puede darse cuenta de qué derecho se trata. El peticionario también debe explicar qué quiere que haga el juez. Esto se llama la pretensión. Por ejemplo, podrían pedir al juez que ordene a un hospital que dé un tratamiento, o podrían pedir que se anule una decisión injusta. Por último, el peticionario debe decir si ha usado otras vías legales para proteger su derecho, y si es así, ¿qué pasó? Generalmente, la tutela es un mecanismo subsidiario. Esto quiere decir que se usa cuando otras formas legales de ayudar no están disponibles o no funcionan bien. El peticionario también debe jurar que no ha presentado la misma petición de tutela ante otro juez. Esto es para evitar que haya varios juicios por el mismo problema. Aunque estas son cosas que hay que cumplir, los jueces suelen ayudar a las personas que presentan la tutela. Podrían pedir la información que falta, en lugar de rechazar la tutela directamente si solo faltan pequeñas cosas. Sección 7. El viaje de la tutela. Procedimiento, plazos y medidas urgentes. Una vez que se presenta una acción de tutela, el proceso está hecho para ser muy rápido. El juez que recibe la tutela debe revisarla enseguida. Si cumple con los requisitos básicos, el juez la aceptará. El juez entonces tiene un plazo muy corto para tomar una decisión. Normalmente, el juez debe decidir sobre la tutela en 10 días hábiles. Este plazo rápido es muy importante porque muchas veces están en juego derechos fundamentales. Las demoras podrían causar un daño que no se puede arreglar. Así que la rapidez es clave en este proceso para proteger. Esto asegura que no solo se haga justicia, sino que se haga rápido. Después de aceptar la tutela, el juez avisará al demandado. El demandado es la autoridad o la persona particular acusada de no respetar el derecho. Al demandado se le da un plazo corto, normalmente 2 o 3 días, para responder a lo que se le acusa. Puede contar su versión de los hechos y mostrar las pruebas que tenga. El juez también puede pedir pruebas o información a otras personas, si hace falta. A veces, el juez puede hacer una reunión corta o ir a ver un lugar. Pero muchas tutelas se deciden con los papeles escritos que entregan las dos partes. El proceso está simplificado para que sea eficiente. En casos urgentes, el juez puede tomar medidas provisionales. Esto significa que el juez puede dar órdenes temporales incluso antes de tomar la decisión final. Estas medidas se toman para evitar un daño inmediato que no se pueda arreglar al derecho fundamental. Por ejemplo, si a una persona la van a echar de su casa sin seguir los pasos correctos, el juez podría ordenar que se pare temporalmente el desalojo. Si un paciente necesita una operación urgente, el juez podría ordenar al hospital que la haga mientras se revisa bien el caso. Estas medidas provisionales son una herramienta muy fuerte. Dan un alivio rápido, mientras el juez mira bien toda la situación. Todo el proceso se centra en la rapidez y en que sea fácil para todos. La persona que presenta la tutela no necesita pagar nada en el juzgado para presentar una tutela. Las comunicaciones entre el juzgado, la persona que presenta la tutela y el demandado muchas veces se hacen más rápido. Se espera que los jueces trabajen con cuidado y rápido para resolver estos casos. El objetivo es dar una solución real y que funcione sin tardar mucho y sin hacerlo complicado, sin necesidad. Esto asegura que la promesa de la Constitución de proteger los derechos fundamentales se cumpla a tiempo para todas las personas que lo necesiten. La eficiencia de la tutela es una de las cosas que más se valora de ella. Sección 8. La decisión del juez. Resultados y cómo se asegura que se cumpla. Después de estudiar la tutela, las pruebas y los argumentos de la parte demandada, el juez toma una decisión. A esta decisión se le llama fallo de tutela. El fallo puede ser a favor o en contra de la persona que pidió la tutela. Si el juez considera que de verdad se ha violado o amenazado un derecho fundamental, el fallo será favorable. En este caso, el juez concederá la tutela.
Entonces, el juez le dará órdenes específicas a la parte demandada. Estas órdenes son para proteger o recuperar el derecho que se violó. Por ejemplo, la orden podría ser que se dé un servicio médico o que se pare una práctica discriminatoria. Si el fallo es favorable, las órdenes del juez deben ser claras y precisas. La parte demandada está obligada por ley a cumplir estas órdenes. El juez normalmente pondrá un plazo de tiempo específico para cumplir, a menudo muy corto, como 48 horas. Esto es para asegurar que la protección no sea solo palabras, sino que se convierta en realidad rápido. Los efectos de un fallo favorable son inmediatos. La parte demandada debe hacer lo que el juez mandó para arreglar la situación. Este impacto directo es lo que hace de la tutela una herramienta tan eficaz para proteger los derechos fundamentales en la vida diaria. Si el juez considera que no se violó ningún derecho fundamental o que la tutela no es el camino adecuado, el fallo será desfavorable. El juez denegará la tutela. En este caso, lo que pidió la persona que presentó la tutela no se concede. El juez explicará en el fallo las razones de por qué la denegó. Aunque se deniegue una tutela, no siempre significa que la persona que la pidió no tenga otras opciones legales. Quizás pueda seguir reclamando por otros caminos legales comunes, si existen. El fallo debe estar bien fundamentado y explicar las bases legales de la decisión. Si la parte demandada no cumple con un fallo de tutela favorable, hay consecuencias serias. A este incumplimiento se le llama desacato, que significa desobediencia al tribunal. El juez que dio el fallo es el responsable de asegurar que se obedezca. Si la parte demandada no cumple, la persona que presentó la tutela puede informar al juez. Entonces, el juez puede empezar un proceso de desacato. Esto puede terminar en sanciones para el funcionario o la persona responsable. Las sanciones pueden ser multas o hasta el arresto por unos pocos días. Este mecanismo para obligar a cumplir es fundamental para asegurar que los fallos de tutela se respeten y sean efectivos. Sección 9. La tutela en acción. ¿Cuándo se aplica y cuándo no? La acción de tutela se usa normalmente en muchas situaciones diferentes, donde los derechos fundamentales están en peligro. Un caso muy común es el derecho a la salud. Por ejemplo, la gente presenta tutelas cuando su seguro médico, la EPS, les niega medicinas importantes, o cuando no quieren autorizar una cirugía o un tratamiento médico necesario. Las tutelas también son comunes para proteger el derecho a la educación. Esto puede pasar en casos donde a un niño no le dejan matricularse en el colegio, o cuando los estudiantes reciben castigos injustos que afectan su derecho a aprender. Estos casos muestran cómo la tutela ayuda en la vida real, en el día a día. Otro uso frecuente de la tutela tiene que ver con el derecho de petición. La gente presenta tutelas cuando las oficinas del gobierno no responden a sus solicitudes en el plazo que marca la ley, o cuando la respuesta está incompleta o no dice nada claro. El derecho al debido proceso también se protege muchas veces con la tutela. Esto puede pasar si a alguien le ponen una multa o le echan del trabajo sin escucharle de forma justa, o si no se respetan sus derechos durante un juicio o un trámite oficial. Los casos que tienen que ver con los derechos de la gente más vulnerable, como las personas desplazadas, los niños o los mayores, también usan mucho la tutela para protegerse rápido. Pero la tutela no es una solución para todos los problemas legales. Hay situaciones en las que no se puede usar. Normalmente, la tutela no se acepta si hay otras formas legales buenas para proteger el derecho. Esto es el principio de subsidiariedad. Por ejemplo, si alguien tiene un problema con un contrato que se puede arreglar con un juicio normal, la tutela quizás no sea lo mejor. A menos que esperar al juicio normal cause un daño muy grande que no se pueda arreglar a un derecho fundamental. La tutela es para proteger rápido, no para cambiar los juicios normales. Además, la tutela normalmente no va contra las decisiones de otros jueces, lo que se llama tutela contra sentencias, solo en casos muy especiales y raros. Esto es para respetar que los jueces decidan por sí mismos y que las decisiones de los juzgados se cumplan. Solo se puede usar si la decisión del juez claramente no respeta los derechos fundamentales de forma muy grave. También, la tutela no se usa normalmente para proteger derechos de todos, como el derecho a un medio ambiente sano, a menos que eso también afecte directamente el derecho fundamental de una persona. Hay otras formas legales, como las acciones populares, que son para los derechos de todos. Entender estas cosas ayuda a usar la tutela bien.